Bienvenidos a este espacio, este encuentro, esta charla de Enseño porque quiero. Les damos a todos la bienvenida y el agradecimiento por su participación y por la asistencia al presente encuentro. Hoy me presento, mi nombre es Julián Escobar y junto a Marisol Salazar estaremos pendientes y atentos al chat para las dificultades técnicas que puedan presentarse en el día de hoy. Hoy nos acompaña Cristian Metaute Medina. Él es licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana y magíster en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad del Conocimiento y la Creatividad. A la fecha, adelanta proyectos con el experto internacional Dr. Josep Duart de la Universidad Abierta de Cataluña. Antes de darle la palabra, les damos algunos anuncios importantes. En primer lugar, esta charla está siendo grabada para posteriormente compartírselas a todos ustedes en el momento en el cual esté disponible. En segundo lugar, les comentamos que para la participación en la actual charla pueden utilizar el chat de la herramienta Zoom y el botón de preguntas y respuestas que está ubicado en la parte inferior central de la plataforma de Zoom. Por alguno de los dos medios pueden dirigirnos a nosotros las preguntas que tengan que formularle a Cristian, al ponente de hoy, y nosotros en el momento oportuno, en el momento indicado, se las formularemos a él para que sean respondidas. Les damos a todos la bienvenida, les agradecemos enormemente que estén hoy con nosotros y ahora le damos la palabra a Cristian. Bienvenido. Muy buenos días para todas y todos. Espero que sus familias y ustedes estén muy bien en medio de esta emergencia sanitaria. Y bueno, muchas gracias a la UDI Arroba de la Universidad de Antioquia por permitirme hacer esta transferencia de conocimiento, de compartir, de divulgar estos procesos de reflexión que he venido construyendo a lo largo de mi vida profesional y también de mi vida con mis amigos. También entonces le quiero agradecer también a aquellas personas que están presentes en este espacio y que quiero que mediante también sus reflexiones convirtamos de este espacio un, un momento y una experiencia para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, el tema que nos convoca en el día de hoy es un título incluso interesante para estas épocas y es la universidad digital. Y esa universidad digital está pensada como un escenario para el desarrollo de los territorios. Entonces, como me habían presentado, entonces soy magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Actualmente era especialista en diseño de aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia y cofundador de EduMakers. Entonces, empecemos esta charla de UD Arroba con una pregunta que nos orienta y dice, ¿qué implica pensar la universidad desde lo digital? Entonces, para ello hemos creado un espacio de participación y queremos que ustedes vayan a www.menti.com e ingresen el código que en este momento aparece en el chat para que a través de sus preguntas nos acompañen con esas respuestas en relación con qué implica la universidad desde lo digital. Entonces daremos más o menos 2 minuticos para que ustedes vayan pensando, reflexionando qué aspectos se deben de involucrar, cuáles son los elementos que aparecen en el momento de pensar una universidad desde lo digital, qué significa para ustedes la universidad desde lo digital. Pensemos en esto, igual la universidad viene siendo como un espacio, un territorio de tradiciones, donde está convocado lo pedagógico, lo didáctico, lo curricular y también el conocimiento que permite situar al ser humano en un contexto para pensarse y transformar ese ecosistema en un espacio artificial que le permita hacer una extensión de su pensamiento o de ese conocimiento para las mejoras y el desarrollo de su territorio.
Entonces sigamos, entonces esperando las respuestas de ustedes y en poco nos estarán presentando la pantalla para ver alguna de sus respuestas. Entonces, como les decimos, les sugerimos emplear palabras claves que nos permitan generar un diálogo en torno a esta pregunta. ¿Qué implica la universidad desde lo digital? Voy a dejar de compartir mi pantalla para que desde la parte de Julián o Marisol nos compartan algunas respuestas y generemos un momento de interacción. Muy bien, ya tenemos acá algunas respuestas. Entonces tenemos acá dice, ¿qué implica pensar la universidad de lo digital? Entonces nos dice compartir, interactuar, competencia mediática, motivación, oportunidades de aprendizaje, cambiar estrategias, organización, autonomía, pedagogía, evolucionar, desarrollo, empatía, acceso, repensar. Todas estas palabras nos ayudan a conjugar todo lo que está involucrada en lo que está involucrado en esta charla del día de hoy. También nos dicen compartir, desarrollo, inclusión, paradigmas. Recordemos que un paradigma es aquellas creencias que sitúan ciertas prácticas de las organizaciones y en este caso de la universidad en un territorio para que desarrolle sus formas de ser y actuar en relación con un propósito académico. Entonces, es muy importante esta palabra que aparece acá, el paradigma, ¿cierto? Desarrollo, importante y que es una de las palabras que más está recibiendo votaciones, que es desarrollo, competencia mediática, evolucionar, conectividad, repensar, oportunidades de aprendizaje, flexibilidad. Importante esta palabra también que aparecerá a lo largo de nuestra charla, la flexibilidad. ¿Por qué pensar la universidad nos lleva a estar inmersos en la flexibilidad, dada por la conectividad en este punto también que aparece? Entonces, poco a poco se van sumando con sus pensamientos, también con esas reflexiones que han partido incluso desde este estado de emergencia que tenemos actualmente en el mundo. Entonces, vamos a continuar. Ahorita retomamos entonces esta parte de las respuestas y nuevamente compartiré mi pantalla. Entonces, ¿qué implica pensar la universidad desde lo digital? Entonces, partamos entonces desde el término universidad y vayamos un poco a la historia de la universidad. Entonces el término universidad viene de origen latino y significa el conjunto integral y completo de los seres particulares constituidos en una colectividad determinada. Aquí ya nos está sugiriendo esta acepción que es la reunión de unas personas en un territorio, en un espacio para pensar, una constitución. Es decir, acá ya nos están diciendo de que la universidad tiene unas particularidades de integrar pensamientos y también aquellas personas interesadas para poderse reorganizar en función de, ¿cierto? Entonces ya el término nos lo está sugiriendo desde el inicio. Entonces, para no olvidar, digamos que históricamente la universidad se ha centrado en su quehacer en el conocimiento y en el desarrollo de las sociedades. ¿Por qué se ha centrado en el conocimiento? Debido a que ha sido aquella inquietud del ser humano en su territorio, in situ, lo que le ha llevado a esa reflexión, a la filosofía de él como ser humano en ese espacio de tiempo, ¿cierto? Y la aparición de la universidad fue antecedida por la renovación cultural de Carlomagno, época oscura, y que finalmente nosotros podemos reconocer en medio de esa tradición de la universidad tres aspectos importantes: la Universidad de Babilonia, la Universidad de París, la Universidad de Oxford. Siendo la Universidad de Babilonia surgida a través de movimientos de alumnos y donde estaban interesados era por el derecho civil. Luego aparece la Universidad de París a partir de movimientos de un movimiento de maestros interesados en la teología.
Cabe mencionar que este movimiento de alumnos y de maestros pues se congregan y conforman esta universidad. Y ya finalmente la Universidad de Oxford, que es la relación del hombre con el conocimiento y su interés surge a partir de las ciencias, de esos fenómenos que explican qué es lo que sucede en el mundo. Para seguir recordando, entonces vamos a hacer un recorrido rápido sobre la universidad medieval, la universidad renacentista, la universidad napoleónica, la universidad moderna y la universidad contemporánea para poder llegar a lo que implica la universidad digital. Entonces, esa universidad medieval se caracterizó por la continuidad de la corporación de maestros, y lo que hacían ellos era el adiestramiento de los alumnos, que les permitiera continuar y mantenerse ese legado en el tiempo, y donde todas esas creencias que en cierto momento estuvieron restringidas, pues permitieran que esos alumnos capturaran esas tradiciones para mantenerlas en el tiempo y espacio. Luego pasamos a la universidad renacentista. Esta universidad se caracterizó porque orientó la educación hacia conocimientos prácticos. Se mantiene la investigación como un pilar fundamental de esta universidad. Luego pasamos a la Universidad Napoleónica, orientada desde las acciones para satisfacer las necesidades de la sociedad. Es decir, la universidad al servicio del Estado. Entonces, aquí tenemos unos rasgos importantes que vamos a retomar en la universidad digital. Entonces, tenemos, por un lado, entonces, continuidad del conocimiento, conocimientos prácticos para solución de problemas en contextos y la universidad al servicio del Estado. Ahora pasemos a la universidad moderna. Y esa universidad moderna, pues la que llaman también la universidad Humboldtiana, no era simplemente aceptar el conocimiento como absoluto, sino también que merecía una revisión del origen de ese conocimiento, y a partir de allí es donde se empiezan a modificar ciertas prácticas desde la universidad en función del desarrollo de esos colectivos y de la sociedad. Ahora pasemos a la universidad contemporánea, y esa universidad contemporánea se caracterizó por la modificación de las estructuras tradicionales de la universidad, y ya acá estamos hablando de la multiversidad, es decir, una universidad abierta, globalizada, una universidad del conocimiento. Entonces, retomar este pasado nos lleva a reconocer el origen de las funciones sustantivas que tenemos de la universidad, que son docencia, investigación y servicio a la comunidad. Entonces, podemos concluir que la universidad es un conjunto de personas que se reúnen a partir de sus creencias para poder seguir pensando la sociedad, pensando su origen y modificando de alguna manera aquellas tradiciones o asuntos que son de su interés. Ahora pasemos a los retos de la universidad a la fecha, es decir, pasar de esas universidades tradicionales a los retos de la universidad actual. Entonces nos tenemos que situar en lo siguiente. Los retos que merecen ser revisados por la universidad a la fecha son los siguientes. Uno de ellos es el desarrollo, es decir, la universidad que permita la economía del conocimiento, pasando de esa revolución de la sociedad de la información a una revolución de la universidad del conocimiento, donde el conocimiento empieza a modificar esos factores tradicionales de la economía, que son el capital, trabajo, ¿cierto? Y también entonces empezar a pensar, se debe de modificar o transformar esos factores tradicionales, entonces de lo que pensar en pasar ya de la tríada a una cuarta hélice, que es universidad, empresa, Estado y sociedad.
Pero cabe mencionar que la universidad no debe perder su tradición, esa autonomía que tiene la universidad para seguir generando conocimiento y permitiendo el desarrollo del individuo y también de los territorios. Entonces, también frente a los retos que tenemos de la universidad, entonces, la calidad, el ingreso de las personas a experiencias de aprendizaje y la equidad que permita a los territorios seguir aprendiendo a aprender. Otro de los retos es la gestión de programas académicos a partir de diferentes modalidades que permitan experiencias de aprendizaje que se sitúen en diferentes momentos y lugares, es decir, que superen las barreras de tiempo y espacio para que esas personas, independiente de esas restricciones que tiene, ya sea de movilidad, de trabajo u otras, pues permitan ingresar a experiencias de aprendizaje que desarrollen capacidades en ellos para la solución de problemas y seguir generando conocimiento. Y ahora, uno de los retos importantes y que allá es donde pues nos queremos seguir moviendo y es la universidad en función de la transformación digital. Y esta transformación digital implica cultura y adopción de la tecnología. Pero ¿qué aspectos se deben de involucrar para hacer la transformación digital? Estas preguntas nos llevan entonces a seguir adelante con esta ponencia y nos lleva a situarnos primero con una primera afirmación. Y es que pensar la universidad digital es pensar una transformación. Y esa transformación implica un cambio dado por lo digital y es una respuesta que usualmente hacen las organizaciones para la adopción de nuevas tecnologías digitales. Es decir, de esas tecnologías análogas, llevarlas a unos espacios que permitan digitalizar información y en este caso experiencias de aprendizaje. Y todo cambio implica también pues incertidumbre, restricciones, limitaciones de esos contextos. Entonces, para ello, entonces vamos a la segunda afirmación. Entonces, como todo cambio sugiere es una alteración de esas estructuras, procesos y comportamientos de un sistema, de un territorio o de una organización, estos cambios suponen una gestión y la gestión la podemos destacar desde dos formas. Cuando son intencionadas desde arriba hacia abajo, es decir, desde lo estratégico, vemos que son modelos de cambios planeados. Mientras que cuando estos cambios son sugeridos desde la base de las organizaciones, son modelos de cambios emergentes y todos deben de ser acompañados. Deben de sugerirle a las personas inicialmente por qué se está cambiando, generar los sentidos de esta adopción de las tecnologías para poder llevar a la universidad tradicional a una universidad digital, sin perder unas características que hemos mencionado anteriormente, que son los servicios de docencia, investigación y docencia y extensión. Una tercera afirmación es que durante la transformación digital, las organizaciones deben de reconocer cuáles son sus capacidades. Y sus capacidades no implica para que soy bueno, sino las capacidades a nivel de infraestructura, a nivel de aprendizaje, a nivel de I+D, a nivel del pensamiento estratégico y todas estas capacidades le permite a una organización que quiera transitar hacia la universidad digital reconocer sus fortalezas y falencias en medio de estos cambios y así poder redireccionar o crear estrategias que contribuyan a un éxito en la universidad digital. Entonces, esas capacidades, entonces debemos de entenderlas también como la habilidad que tienen las organizaciones para hacer cosas con los recursos que tienen y poder desarrollar sus actividades en función de ese objetivo. Ahora, la universidad digital, vamos a retomarla desde tres pilares fundamentales. Entonces, desde lo estratégico, desde lo táctico y desde lo operativo.
Vamos a pensar entonces que la universidad digital empieza a llevarnos a pensar entonces en el desarrollo de capacidades, y esto nos lleva a involucrarnos con el proyecto educativo institucional y con el plan estratégico que nos permite la movilización de toda esta filosofía institucional hacia un, hacia un valor o hacia ese servicio que ha sido pues señalado a la sociedad o a aquellas personas que han adquirido un servicio de la universidad. Entonces, es muy importante el pensamiento estratégico desde este punto. La universidad digital implica también todo lo relacionado con el currículo, didáctica, evaluación, para poder generar experiencias de aprendizaje que ayuden a las personas a desarrollar competencias desde el ser, saber y hacer. Finalmente, pues tenemos desde la parte operativa una parte importante, que es pensar la infraestructura, la tecnología para crear escenarios ubicuos. Y esos escenarios ubicuos lo tenemos que definir como esas formas de que en cualquier momento y lugar se aprende y la universidad está presente. Esto es un principio fundamental de la universidad digital. La universidad está presente en cualquier momento y lugar. Y para ello es que debemos de acceder a esas funcionalidades que generan las tecnologías y en este caso las digitales para que la universidad esté presente en, al usuario, esté presente en diferentes tiempos para que las personas accedan a esos servicios y en este caso a experiencias de aprendizaje. Entonces vamos con la idea número 1. Entonces esa universidad digital entonces nos lleva a pensar primero en la consolidación de un pensamiento estratégico de la organización, pensar en la misión y visión de esa universidad en ese territorio, reconocer cuáles son sus capacidades, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades y amenazas en el territorio. Y esto nos ayuda a reconocer factores externos e internos para poder generar una gestión adecuada, una planeación de esa universidad hacia lo digital. Idea 2, y es la definición de prácticas de gestión. Una vez nosotros tengamos claro el por qué se hace, el para qué se hace y el cómo se hace, y se instauren unas políticas en la institución para que se pueda llevar a cabo esa universidad digital, debemos definir aquellas prácticas de gestión, la gobernabilidad, esos agentes involucrados o grupos de interés que permitan el desarrollo de esa universidad digital. Vamos entonces continuando con esa idea número 2, entonces nos lleva a situarnos en la gestión de programas académicos. Y es allí donde está el centro de la universidad digital, puesto que si la universidad, su fundamento es, en este caso, es la prestación de una experiencia de enseñanza-aprendizaje, la cual es dada a través de un programa académico, digamos que situándonos en la actualidad, pues este debe estar articulado desde la estrategia, es decir, desde su PEI, desde su plan estratégico y desde las políticas que lo permitan que este sea dado y que generen las condiciones tanto administrativas, tanto pedagógicas, tecnológicas y del talento humano para que se pueda desarrollar el programa académico. Seguidamente pensaríamos entonces desde lo táctico, y son esas prácticas de gestión desde donde se convocan unos colaboradores para identificar la necesidad de ese programa académico en un territorio y se desarrolla toda una propuesta curricular, la cual organiza los tiempos, aquellas prácticas de enseñanza-aprendizaje, los modos en los que se desarrollan. Y acá en estos modos de desarrollo, pues nos vamos a ubicar en ese modo en cómo sucede la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Y digamos que
tradicionalmente se han reconocido algunas modalidades, entonces tenemos la presencial tradicional, la modalidad a distancia, la modalidad virtual y hoy por hoy entonces estamos hablando de una modalidad combinada o una modalidad híbrida. Y esa modalidad híbrida o lo virtual nos permite también empezar a gestionar programas académicos que estén muy alineados al pensamiento de la universidad digital, ya que la disponibilidad de las experiencias de enseñanza-aprendizaje están en cualquier momento y cualquier lugar y que ayudan a superar las barreras de espacio y de tiempo entre las personas. Pero para que suceda todas estas experiencias tenemos que tener una parte operativa y esa parte operativa nos lleva a fijarnos es en la infraestructura en lo tecnológico, en ese soporte y en el diseño de aprendizaje que permita a los profesores crear experiencias donde pasemos de unos paradigmas tradicionales a unos paradigmas más constructivistas, donde la información que se disponen en tanto en los espacios físicos o en los entornos virtuales permita el desarrollo de conocimientos, de habilidades y actitudes para que los sujetos puedan tener una competencia en su territorio para desarrollar o para apropiarse de conocimiento o para generar conocimiento. Idea número 3 es la identificación de las capacidades y recursos, que era lo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, acá en esta parte de recursos, pues cabe mencionar que el recurso, digamos que permite generar esas condiciones también dentro de esos programas académicos y dentro de la universidad digital para que esa experiencia sea invisible. Todo aquello que está por debajo generando soporte sea invisible a la experiencia del sujeto y él viva plenamente este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, pasemos entonces a un componente importante de la universidad digital. Y es que la universidad digital nos lleva a pensar en las tecnologías de la información y la comunicación, que estas tecnologías han permitido que emerjan escenarios educativos donde esa relación entre profesor y alumno permite el desarrollo de unas competencias y generar, y yo creo que el desafío que se tiene a la fecha es entender el lugar que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en los escenarios de enseñanza y aprendizaje y reconociendo cuáles son esas funcionalidades para que los profesores entiendan cómo adoptarlas y generar un sentido y comprensión de ellas para que generen experiencias de aprendizaje. Todo ello, como lo hemos dicho, debe estar involucrado desde lo administrativo, es decir, una gestión administrativa y una gestión académica que permita estas experiencias. Entonces, también nos dicen que el uso de las tecnologías en la educación permite crear entornos de enseñanza-aprendizaje que facilitan el desarrollo de competencias. Y esto nos ayuda a que la universidad digital, pues, es una oportunidad para que los territorios desarrollen capacidades y donde alumnos o las personas que están situadas en esos territorios que no han podido ingresar a una experiencia o a un programa académico puedan ingresar a estas experiencias de aprendizaje y que ellas pues tengan unas condiciones de calidad y unas condiciones que generen al sujeto seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Ahora entonces, un componente que voy a empezar a tratar en esta charla y que continuará en las siguientes que estaremos dando durante este mes, y es que la universidad digital implica también pensarse desde los entornos virtuales de aprendizaje. Según Duarte, dice que los entornos virtuales de aprendizaje, o como también suelen llamarse ambientes virtuales de aprendizaje, es una metodología de aprendizaje que permite la distribución de contenidos
a través de la web, en este caso a través de la internet, y que plataformas como son los LMS pues permiten que estas experiencias de enseñanza-aprendizaje puedan suceder en cualquier momento y lugar. Cabe mencionar que un entorno virtual de aprendizaje no es un repositorio de textos o información que permitan a los sujetos acceder a información. No, esto debe estar intencionado desde un propósito académico que permita al sujeto desarrollar unos conocimientos en torno a un objeto de conocimiento, desarrollar unas habilidades, es decir, saber hacer algo con ese conocimiento y situar una posición de él en función de ese objeto para poderlo comunicar y solucionar problemas y seguir o apropiándose de conocimiento o generando conocimiento. Y que en el caso que estamos en esa llamada revolución 4.0, pues es la base para que se pueda desarrollar esta revolución industrial que ha venido emergiendo en los últimos años. Ahora, mis preguntas finales es, ¿cuál es el rol del profesor en medio de esta universidad digital? ¿Y cuál es el rol del alumno en medio de esta universidad digital? Y entendiendo que esta universidad digital pues está determinada por una gestión de un programa a partir de una modalidad que seleccione en ese momento la organización y que para este caso puede ser una opción, la modalidad combinada o la modalidad virtual para que se pueda desarrollar la universidad digital. Entonces dejo esta reflexión para todos y que a partir de este momento pues estamos convocados a que podamos participar con sus reflexiones y es cuáles son los retos de la universidad del presente. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por escucharme y bueno, agradezco por permitirme compartir estas reflexiones que he venido haciendo en los últimos años. Ok, muchas gracias, Cristian. Todos los participantes, también muchas gracias por la participación y por estar en este espacio. Hasta ahora no han formulado ninguna pregunta. Los invitamos a que si tienen alguna lo puedan hacer en este momento por medio del chat o el botón de preguntas y respuestas. Nos dicen aquí que quieren preguntar algo, María. Entonces esperamos que puedas formular tu pregunta. Muy bien, María nos pregunta, ¿de qué manera ayudar a aquellos colegas que se resistan al cambio? Y digamos que la experiencia que he tenido yo en los últimos años con la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, creo que una forma de poderlo hacer y es acompañarlos. Y ese acompañamiento debe de situar a los profesores o a nuestros colegas a encontrar el sentido de la tecnología en sus prácticas de enseñanza-aprendizaje. De lo contrario, se resistirán a este cambio. Y estos cambios deben de estar intencionados, primero, al desarrollo de sus capacidades en función de cómo pueden adoptar esas tecnologías o prácticas de educativas en función del uso de las TIC. También demostrarles que éstas permiten a otras personas acceder a experiencias de enseñanza-aprendizaje ubicándose a lo largo o a lo extenso del territorio. Tenemos que reconocer que nuestros alumnos están situados en lo rural o en partes alejadas donde la internet u otras infraestructuras aún no han llegado y que pues a partir de esta expansión de lo que ha sido la internet a lo largo del mundo, pues permite que se puedan generar estos cambios. Entonces, esa es una de las sugerencias que podría hacer. Entonces, primero, un acompañamiento situando al profesor a que encuentre el sentido del uso de las tecnologías en función de su propósito académico y pues que también le digamos que menos es más, es decir, no atiborrarlos de tantas herramientas que puedan utilizar, sino que permitan primero
situar situar su objeto de conocimiento y lo que hacían anteriormente de cómo hacer esa transposición hacia lo virtual. También nos preguntan por acá, ¿cómo preparar a los actores educativos para la universidad digital? Muchas gracias. Entonces, como lo venía mencionando inicialmente, digamos que la universidad digital debe de ser un proceso de cambio intencionado, pues debido a que ello implica todo un cambio de prácticas socioculturales y también de las formas de cómo las personas tradicionalmente vienen desarrollando sus actividades. Entonces, esto tiene que partir primero desde un pensamiento estratégico que se alinee a lo táctico y a lo operativo. Cuando digamos que cuando los agentes estratégicos están convencidos de que la universidad digital es una opción, de que pensar aquello que la tecnología desde su funcionalidad permite la continuidad de procesos de enseñanza-aprendizaje, es el éxito de la universidad digital. Ok, alguien más nos pregunta por acá, nos dice, como estudiante me es compleja la virtualidad, ya que no cuento con un espacio adecuado y me distraigo muy fácil. ¿Tendrías algún consejo? Sí, algunos de los consejos que yo haría, pues que tendría para esta persona que nos dice primero es generar la movilidad de ese diseño que se le está generando a través de la web. Es decir, sugerir también a las personas que ayudan a diseñar estos entornos virtuales de aprendizaje que generen una comunidad de aprendizaje y de práctica en este entorno virtual y donde no se convierta esto en un repositorio de documentos o de recursos audiovisuales, lo que nos lleva pues, a distanciarnos de una experiencia de aprendizaje. Entonces, eso es primero, hacer una sugerencia primero y es una evaluación con respecto a que se le puede hacer a un profesor o a aquellas personas que están liderando estos procesos. Y segundo, pues desde uno como sujeto que está aprendiendo a través de la virtualidad, creo que implica también la disciplina, es decir, la organización de unos tiempos y unos espacios para poder situarse en esa experiencia de aprendizaje. Digamos que lo que pasa es que como los entornos virtuales de aprendizaje permiten que las personas se puedan conectar en cualquier momento y lugar, donde el profesor no está presente las 24 horas 7, sino que en ciertos momentos pues hay una sincronía a través de un proceso de comunicación, pues lo que diría es encontrar cuáles son esos momentos del día en que tiene mayor concentración y dedicar un tiempo al desarrollarlo y a ver cómo eso se conecta con su profesión y el desarrollo de retos en su territorio. Ok, la profe Apolonia nos comenta, nos formula esta pregunta. ¿En qué momento se inicia la sensibilización a los estudiantes que realizarán un programa en la universidad digital? ¿Será que podría ser desde el colegio? Desde el, pues, digamos que yo lo podría entender que usualmente, pues nosotros, si nos miramos en el presente, las personas usualmente estamos interactuando con dispositivos que nos permiten acceder a información, ¿cierto? Y digamos que esta práctica se viene a adherir a esas acciones que usualmente lo hacemos todos los días. Para que esto pueda ser como una práctica continua, sería muy interesante que esto comience desde el colegio. Sin embargo, los estudiantes sí deben de estar informados y también anticipados de aquellas ventajas o desventajas que la virtualidad les permite tener en estas experiencias de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que cuando no se comprende el uso de la tecnología es
el fracaso para la adopción de ella. Entonces, tenemos que acompañar a los alumnos y también a los colegas, en este caso los profesores, para que encuentren el sentido de ellas y así no se resistan. No es decirle, profe, ingrese a este portal y está allí y lo dejamos en medio de la nada, sino acompañarlo. Y por eso la universidad digital debe de estar redireccionada por unos agentes estratégicos que generen las condiciones para que esto pueda suceder. Aquí tenemos dos preguntas que están, digamos, enfocadas hacia un mismo horizonte. Nos dicen las acciones y respuestas del gobierno y sus entidades que tienen que garantizar la conectividad e inclusión en TICs a todos en todas partes, ¿han sido y serán óptimas o tendrían que, digamos, protegerse por políticas públicas? Interesante esta reflexión que también nos hacen. Y yo creo que, como les decía, digamos que la universidad pues también lo debemos de reconocer como una institución que surge desde los fenómenos sociales y que también debe de estar repensada desde cuatro factores: sociedad, Estado, empresa, ¿cierto? Para que pueda, digamos, que generar una pertinencia en contexto y que desde el Estado se deben de generar políticas públicas que permitan generar las condiciones y la sostenibilidad de una infraestructura y de unas capacidades que ayuden a los territorios a generar, digamos que estas experiencias de aprendizaje. Entonces, hoy por hoy, de hecho, la pandemia nos ha demostrado que tanto Colombia como otros países, pues aún carecen de infraestructura tecnológica para que se puedan dar estas experiencias. Entonces, uno de los primeros principales retos que debe tener la universidad digital en el contexto de las políticas públicas es generar esos espacios entre agentes tanto de la sociedad, de la empresa, de la universidad y del Estado para generar una política pública que genere la continuidad de los programas académicos. Tenemos solo dos preguntas finales. Una es, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas esenciales en la universidad digital? Y la otra es, si podrías recomendarnos algo para mantener a los estudiantes motivados en este modelo de educación de universidad digital. Listo. Entonces, creo que uno de los principales más, bueno, yo lo vería desde una perspectiva, digamos que para poder situarnos en la universidad digital, pues partamos de dos conceptos. Entonces, primero, capacidades y recursos. Entonces, reconozcamos que esos recursos, pues los debemos de reconocer desde unas esferas, tanto desde lo humano como desde lo físico y desde lo económico, puesto que ello genera las condiciones, las bases para que se puedan desarrollar unas capacidades. Y estas capacidades las tenemos que ver desde la organización como también una, una, una entidad que aprende. Es decir, la organización es un movimiento vivo que debe seguir desarrollando unas capacidades para mantenerse en el tiempo, pero también estos se deben desplazar hacia las capacidades de los sujetos. Desarrollar capacidades en los sujetos es desarrollar unas habilidades, unos conocimientos, unas aptitudes de ellos y unas destrezas para poder utilizar las tecnologías. Entonces, esa sería como la base que tendríamos que tener para la universidad digital. Y algunas herramientas, pues, que podríamos recomendar. Pues digamos que los entornos virtuales de aprendizaje son herramientas funcionales para seleccionar una opción de soporte o de tecnología para pensar la universidad digital. ¿Por qué los entornos virtuales de aprendizaje? Puesto que son unos sistemas para gestionar el aprendizaje y permiten que a partir de métricas o contenidos o de alguna manera unas intenciones y unos propósitos direccionados desde un programa académico se puedan dar. Entonces, una de las herramientas son los entornos virtuales de aprendizaje.
Ok, ya Y llegamos. la de la motivación. Y cómo mantener la motivación de los alumnos a la fecha frente a los entornos virtuales de aprendizaje. Considero que uno de los principales desafíos es primero evaluar las experiencias de aprendizaje que están desarrollando los profesores a la fecha. Es decir, hoy por hoy, las universidades han optado por la educación remota, por la modalidad combinada y otros. Digamos que lo que uno ha venido entendiendo es que los profesores deben de entender de que mm, no deben desplazar su cátedra a los entornos virtuales de aprendizaje, es decir, no deben de convertirse como en el presentador de una noticia y mantener a sus estudiantes más de 30 minutos frente a una pantalla, sino también generar estrategias de aprendizaje que se sitúen en el antes, durante y después, donde pueden hacer momentos sincrónicos y asincrónicos. Y esto permite mantener la motivación del estudiante a lo largo del curso. Y también otro de las miradas que les propongo para mantener la motivación de los alumnos y es el aprendizaje basado en retos. Es decir, situar al alumno en un contexto real y generar una experiencia de aprendizaje que le permita al alumno desarrollar unas competencias para que desarrolle ese problema en contexto y con unas franjas de tiempo de sincrónicas cortas, pero que permitan también una sincronía a través de unos procesos de enseñanza-aprendizaje a lo largo de todo este proceso. Ok, ya digamos, no tenemos más preguntas por parte de los espectadores. Le agradecemos enormemente a Cristian este espacio en el cual nos ha dado su conocimiento y también agradecemos a todos y cada uno de los espectadores que se sumaron a este encuentro. Y los invitamos a estar también pendientes de los próximos encuentros, de las próximas charlas. Les recordamos que esta charla se grabó y en los próximos días, lo más seguro es que en el transcurso de la próxima semana, les enviaremos a todos la grabación de la misma para que puedan repetirla y compartirla con sus colegas, con sus allegados, con su círculo de personas. Entonces, realmente les agradecemos a todos bastante y bienvenidos siempre a estos espacios. Muchas gracias a ti, Julián, a Marisol y a Aude Arroba de la Universidad de Antioquia por permitirme compartir y divulgar estas experiencias y estas reflexiones en torno a el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los programas académicos. Muchas gracias a todos y a todos por su compañía y adelante. Y espero que sus familias se mantengan sanas durante este proceso que estamos pasando.